Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos en esta mañana de regreso, hermanos. Es un gozo estar de nuevo aquí en casa, disfrutando de nuestra congregación. Y también estamos de regreso, hermanos, en la serie expositiva de la carta de Juan, la primera carta de Juan. En esta mañana, hermanos, les invito a abrir sus Biblias conmigo. Estaremos en el capítulo 4, versículos 15 y 16, en este tremendo mensaje que tenemos, hermanos, titulado Las marcas indispensables de un cristiano auténtico. Dice así la palabra de Dios, que estamos de pie en reverencia, hermanos, porque cuando la Biblia habla, Dios habla. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por darnos, Señor, tu palabra. Gracias, Padre, por darnos al Hijo. Gracias, Señor, porque nuestra única esperanza está en Él. Gracias por habernos salvado. Padre Santo, queremos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Padre, muéstranos con la innegable luz de tu Evangelio, Señor, nuestra condición. Danos ojos para ver, Señor, como tú ves, Señor. Danos ojos, Señor, para mirar nuestra profunda necesidad de ti, Señor. Padre Santo, que no salgamos de aquí como llegamos, Padre, sino que por tu Santo Espíritu, Señor, podamos nosotros, Señor, acercarnos a ti, Señor, extendiendo la mano como los mendigos que somos, Padre, para recibir esa gracia salvadora, Señor, esa gracia santificadora. Todo, Señor, por los méritos de Jesucristo. En su nombre oramos esto, Padre. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hay una realidad agobiante que define el mundo en el que vivimos hoy, hermanos míos. Es una tragedia de proporciones gigantescas y profundamente arraigada en nuestra sociedad moderna. Vivimos en la era, dicen los que saben, de la tecnología, de la información. La verdad es que deberíamos llamarla la era de la desinformación. El nombre correcto de la era en que vivimos es, hermanos, la era del engaño. Este es un mundo que se caracteriza por falsas narrativas y verdades a medias. Estamos rodeados por mentiras todo el tiempo. Desde falsos productos ofrecidos para saciar los caprichos de los consumidores, hasta mentiras de políticos con hambre de poder, pasando, por supuesto, por el engaño de la falsamente llamada ciencia. Esa falsa ciencia que aplaude que hombres quieran hacerse pasar por mujeres o que mujeres quieran hacerse pasar por hombres y que dicen que el asesinato de un bebé en el vientre de la madre es cuestión de salud reproductiva y planeación familiar. Las mentiras son absoluta y profundamente perversas porque el diablo es padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Pero la catástrofe más terrible, hermanos míos, la catástrofe más grande de todas las mentiras en este mundo es la existencia de falsos cristianos. Son impostores, son un fraude, son una falsificación engañosa que busca manchar la honra de Cristo y destruir la iglesia. Nada es más desastroso que un falso cristiano. Porque la esencia misma del cristiano debe ser vivir por la verdad, vivir para la verdad, vivir en la verdad, y la verdad es Cristo. Hermanos, qué terrible que aquellos que han sido llamados a ser la luz del mundo por la verdad sean falsos. En estos versículos, hermanos, Juan continúa tratando el tema del verdadero creyente. Esto ya lo hemos hablado antes y podría parecernos muy repetitivo.
Pero es que esto es tan importante, hermanos, que el discípulo amado es como un herrero persistente, martillando incansablemente el mismo concepto sobre el yunque de la mente de sus lectores para forjar así una comprensión sólida de esta verdad. Recordemos el contexto, hermanos. El apóstol escribe a una iglesia o un grupo de iglesias que se encontraban en medio de una terrible y gran confusión a causa de la doctrina de los gnósticos. El contexto inmediato, de hecho, de este pasaje en el capítulo 4 está en el versículo 1. Así es como Juan inicia este capítulo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, no unos cuantos, no pocos, no algunos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es en ese contexto, amados hermanos, que Juan continúa hablando y nos ha hablado del gran amor de Dios y del Evangelio, para ahora mostrarnos, hacernos una advertencia y una llamada de atención a decir: examinaos a vosotros mismos, examinaos. Llegó un punto, hermanos, en medio de estas iglesias, en la que ya cualquiera decía ser cristiano, sin importar lo que creyeran, sin importar cómo vivían, y arrastraban tras de sí a otros a la perdición de su engaño. Y Juan quiere traer claridad al asunto. Por un lado, hermanos, Juan tiene la intención de dar la doctrina correcta a la iglesia para saber identificar las falsificaciones del original. Por otro lado, quiere traer también con esto ánimo a los cristianos verdaderos que luchaban contra tal falsa enseñanza. Y la realidad, hermanos, es que no es muy diferente nuestro tiempo del de ellos. Nos es necesario saber la verdad de nuestra condición espiritual para no perder a la iglesia en la confusión, para no perder nuestras propias almas en la condenación y para cobrar fuerzas en la lucha contra la mentira, confiando en la verdad del Señor Jesucristo. Veamos entonces, hermanos, en esta mañana, en este texto, quiero que lo vea con sus propios ojos, 4 marcas indispensables de un cristiano auténtico. Fuera de esto, hermanos míos, no hay cristianismo. Fuera de estas 4 marcas que el apóstol nos va a mostrar, hermanos, no se es cristiano. Nuestra atención debe estar puesta en su totalidad, hermanos, en ver esto. En el punto número 1 de esta mañana veremos la primera de esas 4 marcas, versículo 15, confesar. El cristiano auténtico confiesa. Dice el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Analicemos bien este versículo, amada iglesia. Dice, Dios permanece en él y él en Dios. Esta es una manera de decir, todo aquel que tiene una relación personal con Dios. Todo aquel que es verdaderamente salvo, todo aquel que es creyente genuino, que es cristiano auténtico. Esto lo está haciendo Juan, hermanos, para hacer un contraste con aquellos que simplemente dicen o afirman ser cristianos. Aquel que tiene una relación personal con Dios, aquel que permanece en Dios y Dios permanece en él, hermanos míos, esta es la persona que es verdaderamente cristiana. Dios vive en esa persona y esa persona vive en Dios porque hay una relación mutua que es viva. Pero vamos a dejar la palabra permanecer para más tarde. El punto que quiere hacer Juan aquí en este versículo es que hay una unión y una comunión real con Dios en aquellos que verdaderamente han confesado fe en Él. Esta unión y esta comunión, esta salvación, depende de esa confesión de que Jesús es el Hijo de Dios. Nótelo usted en el texto. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Confesar aquí, hermano, significa decir exactamente lo mismo que alguien más. Es afirmar la realidad acerca de algo. En nuestro caso es decir de Jesús exactamente lo mismo que Dios Padre dice acerca de Jesús. No es lo que otra persona dice, no es lo que otra persona cree,
No es lo que alguien piensa acerca de Jesús, es exactamente lo que Dios Padre dice acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo, Dios el Hijo. El Padre ha dicho de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd, a Él escuchad, a Él prestad atención, a Él obedeced. Esto lo dijo el Señor en Mateo capítulo 3, versículo 17, en el bautismo de Jesús. Lo dijo de nuevo también en Mateo capítulo 17, versículo 5, en la transfiguración. Hermanos, es increíble que cuando vemos registrada en la Biblia 2 ocasiones en que desde el cielo audiblemente se escuchó la voz del Padre, en ambas ocasiones dijo exactamente lo mismo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Confesar a Jesús, hermanos, es confesar la divinidad de Jesús. Es confesar que Él es Dios, que Él es el Eterno, que Él es el Todopoderoso, que es igual al Padre en absolutamente todo. El verdadero cristiano, hermanos, confiesa verdadera fe en el verdadero Jesús. Confesar fe en Jesús, confesar fe en el verdadero Jesús, en el Jesús bíblico, es saber, es entender y tener la firme convicción de que Jesús es mucho más que un buen hombre. Es mucho más que una figura histórica. Es mucho más que historias en la Biblia. Es mucho más que un gran maestro. Es muchísimo más que un ejemplo de amor o un buen líder. Jesús es el Dios encarnado en una humanidad sin pecado. Aquel que sostiene el universo, hermanos míos, encarnó en un hombre. Sus pies pisaron este planeta y anduvo con hombres hechos del polvo de la tierra como tú y como yo. El eterno Hijo de Dios encarnado. Coigual y coeterno con Dios el Padre y Dios el Espíritu, como cantábamos. Son de la misma esencia porque son un solo Dios en 3 personas. Todo lo que es el Padre lo es también el Hijo. Esto significa confesar al Hijo. En Él es que hay que poner fe. Solo en el verdadero Jesucristo hay salvación. Cualquier otra falsificación, cualquier otra idea de un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, es falso. Tu fe nunca será más grande que el objeto de tu fe. Tu fe nunca será más grande que aquello en que tú depositas tu confianza. Puedes poner toda tu fe y confianza en un falso Cristo y ese Cristo falso no te puede salvar. Puedes poner tu fe sinceramente en un Cristo que te has inventado y ese Cristo jamás te salvará. ¿Estás creyendo una mentira? ¿Te has hecho una caricatura de Jesús? ¿Has puesto en tu mente una idea de Jesús que no es la que la Biblia muestra? Te estás engañando. Tú puedes tener fe y creer de todo corazón que saltarás de un edificio y que te irás volando como un pájaro. Pero eso no va a suceder. Te vas a matar porque no has creído en la verdad. Estás creyendo cosas inventadas. Estás fantaseando. Es ficción. Es mentira. La fe verdadera no es fe ciega. Hermanos, lo he dicho más de una vez desde este púlpito y lo repito. La fe genuina, la fe verdadera, no es una fe ciega. La fe bíblica consiste en ver la verdad de quién es Jesucristo. Esa es la verdadera fe, esa es la fe que salva. La fe auténtica no opera en el ámbito de la creencia, no es pensamiento positivo. No es una fe fantástica o de fantasía, porque todo lo que es fantástico o de fantasía es falso. La fe bíblica, hermanos, es como un árbol fuerte y bien arraigado que produce frutos de justicia. Sin frutos de justicia no hay verdadera fe. Mientras que la fe de fantasía, hermanos, esa fe falsa, es como una flor artificial que aunque pueda verse colorida y atractiva, está muerta. Y esa fe nunca, nunca, nunca te va a llevar a la vida.
Solo Jesús puede salvar, solo el verdadero Jesús puede salvar por medio de la fe genuina. En realidad, hermanos, hay que entender que la Biblia enseña no que la fe salva, sino que Cristo salva por medio de la fe. Es Cristo quien salva. No tenemos fe en la fe, tenemos fe en Jesucristo. Es muy importante entender, hermanos, que para ser cristiano auténtico es necesario y es imperativo confesar con toda convicción que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios el Hijo, el Cristo, el Mesías, el Salvador. Déjenme compartir con ustedes algunos pasajes, hermanos. Mateo capítulo 16, versículos 13 a 17 dicen lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Después de que Jesús, hermanos, ha estado entre el pueblo predicando por 2 años y medio, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ese título, el Hijo del Hombre, es lo que Jesús se atribuye a sí mismo, tomado de Daniel capítulo 7, versículo 13. Habla de su divinidad, habla de que Él es Dios encarnado. Y Él pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y si se da cuenta usted, empiezan a hablar estas personas, bueno, los discípulos están dándole el reporte a Cristo y dice, dicen que eres un gran profeta, debes de ser Elías, debes de ser Jeremías, alguno de los grandes. Así, hermanos míos, era la predicación de Jesucristo. Era una predicación poderosa, robusta, sólida, al punto que la gente pensaba, este hombre tiene que ser uno de los grandes profetas, resucitado entre nosotros. Hermanos, pero todas esas ideas estaban equivocadas, porque Jesús no es ni Elías, ni Jeremías, ni uno de los profetas, por muy grande que éste fuera. Así que Jesús redirige la pregunta y dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hermanos míos, esta pregunta es directa. Nadie se puede escapar de esta pregunta. Esta mañana, hermanos míos, Dios nos hace la misma pregunta y te hace la misma pregunta a ti. ¿Quién decís tú que es Cristo? ¿Quién dices que es Jesús? En el texto, hermanos, versículo 15, versículo 16, Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos míos, qué tremenda respuesta. Pedro está diciendo aquí, Jesús, tú eres el Mesías prometido que tanto hemos esperado por milenios. Tú eres Dios encarnado. Tú eres Dios con nosotros. Tú eres el Emmanuel. Tú eres el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Note usted la respuesta de Jesús. Le dice, bienaventurado. Bienaventurado significa bendecido, dichoso, feliz, gozoso. ¿Por qué? Por la declaración que acaba de hacer Pedro. Por la confesión que no vino de él, ni de su mente, ni de sus ideas, ni la escuchó de nadie, sino que el Padre que está en los cielos se la reveló, se la dio a conocer, la puso en su corazón, en su mente, en su ser. Y cuando Pedro ve a Jesús, dice, tú eres el Cristo. Hermanos, sin esa confesión genuina, nadie es bienaventurado. Se tiene que tener esta confesión genuina para poder ser bienaventurado. El que no la tiene no es bienaventurado, es desventurado. El que no la tiene no es dichoso, es desdichado. El que no la tiene no es feliz, es infeliz. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. A cualquiera pues, dijo Jesús, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Versículo 33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, Jesús es claro y es directo y no está jugando a las adivinanzas con nosotros. Nos dice claramente, si me confiesas, te confesaré. Si me niegas, te negaré. Hermanos, más claro que eso no se puede. Y sin embargo, Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9, registra esto de la siguiente manera. Os digo, dijo Jesús, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Hermanos míos, todo esto quiere decir una sola cosa con respecto a que esa marca indispensable del cristiano auténtico es confesar. Quiere decir, hermanos, que el cristiano auténtico tiene una fe en Jesucristo que es abierta, que es pública, que es notoria, que es manifiesta y que es evidente. Es lo que quiere decir. No existe fe verdadera en Jesucristo si esta fe es una fe privada. Eso no existe. No existe fe verdadera en Jesucristo si esta fe es oculta. No existe verdadera fe en Jesucristo si esta fe está escondida. No existe fe verdadera en Jesucristo si esta fe está solo muy en el fondo de tu corazón. Eso no es fe. Esa fe que está hasta el fondo del corazón y únicamente ahí dentro es una fe falaz, es una fe ficticia, es fingida, esa fe es un fraude. En la vida cristiana eso no existe. No hay agentes secretos en el cristianismo. La fe es evidente. Aquello que poseemos, hermanos, tiene un impacto y un efecto en lo que nosotros somos. Digamos que usted tiene un virus y se enferma. Eso va a ser manifiesto en lo que usted es. Y los demás notarán que usted está enfermo. Si usted confiesa a Jesucristo, verdadera y genuinamente, la Escritura nos dice que hemos pasado de muerte a vida, que el que tiene el Hijo tiene la vida. Y si usted tiene a Cristo y tiene la vida, se notará, será evidente. Cuando una persona dice, sí, yo creo en Jesús, sé que hay un Dios, sí, Él conoce mi corazón, no me juzguen, en el fondo de mí yo creo en Él y Él lo sabe. Puedes estar seguro de una cosa, esa persona no conoce a Jesús. Esa persona no tiene salvación. Jesús, hermanos míos, no murió por ti en secreto. Murió públicamente en una cruz. ¿Qué nos hace pensar que podemos vivir nuestra vida teniendo una fe ficticia escondida en el fondo del corazón? El Señor nos ha dado una fe para vivirla públicamente y con eso manifestar, anunciar, proclamar que Él es el Mesías y Salvador, que Él es Dios encarnado. Si no confiesas a Jesús delante de los hombres, Él no te confesará delante del Padre en el día postrero. La fe verdadera es fe pública. La fe verdadera es fe confesional. Es decir, que hay que declararla, hay que hablarla, es algo verbal. La fe verdadera llena el corazón, sí, por supuesto, pero también sale por la boca porque la boca habla de lo que el corazón está lleno. No hay otra opción. Si hay agua en el fondo del pozo, hermanos, esa misma agua es la que llena el balde que sale de él. ¿Usted se imagina eso? Que uno le diga, mira, hay agua en ese pozo. Y uno tira el balde y no saca nada. No, sí hay, pero es que está muy en el fondo. No, mira, yo he tirado y no sale nada de ahí. Ese pozo está seco. No hay que ser un genio en pozos, un estudioso de los pozos, para decir, ese pozo está seco, no hay nada ahí. Si verdaderamente Jesús está en el corazón, hermanos, Jesús estará ciertamente también en la boca. Eso es inevitable. El que está lleno de Cristo, habla de Cristo. ¿De qué otra cosa quisiera alguien hablar, hermanos? En Romanos capítulo 10, versículos 8 y 10, es así como Pablo lo dice. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, en 3 versículos el apóstol Pablo conecta esas dos cosas: la palabra, el corazón, lo que está dentro de uno, y la boca. Y lo que quiere decir este versículo, hermanos míos, es que esa confesión que uno hace en Jesucristo es genuina, es verdadera, hay una convicción genuina en Él, porque primero que nada nuestro corazón ha sido transformado. Está llena de Él. Esa justicia que nos ha sido otorgada por Cristo y por los méritos de Él en la cruz, ahora ha venido a nuestro corazón, que ha sido cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y ese corazón controla nuestra lengua y lo que decimos. Y lo que decimos es esto: Él es el Señor. El cristiano auténtico confiesa que Jesús es el Señor. Y cuando confesamos, hermanos, que Jesús es el Señor, tenemos que entender que por implicación lógica somos siervos. No podemos vivir nuestras vidas, hermanos, pensando que somos señores. Somos siervos si somos cristianos. Tenemos un Señor, tenemos un dueño, tenemos un amo, tenemos un jefe. Yo no soy el jefe de mi vida. Cristiano, tú no eres el jefe de tu vida. Si tienes un Señor, recuerda esto siempre: tú eres siervo. Y los siervos, su función esencial, lo que hace a un siervo ser siervo, es que sirve a su Señor. Si no, no es siervo. Sin confesión no ha habido conversión. Sin conversión no hay salvación. Y sin salvación continúas bajo condenación. Así de importante es esto. Y hermanos, se dice todo esto no con ánimo de señalar dedos. Se te dice todo esto de parte de Dios por tu propio bien. Por tu propio bien, por la salvación de tu alma. Por amor a tu destino eterno. ¿Qué clase de cristianos seríamos o qué clase de iglesia seríamos si viendo personas que profesan un cristianismo falso y se están yendo a la perdición, nosotros les dijéramos: sigue así, bravo, eres un campeón de la fe, continúa en ese camino, dele? Hermanos, eso es perverso, eso no es amor, eso es odio contra las almas. Por eso es que el Espíritu Santo inspira, hermanos míos, estos versículos que hacen un llamamiento a nosotros para mirar si estamos en la fe, si verdaderamente hemos confesado. Y la pregunta es esa: ¿le has confesado verdaderamente? Esta debe ser tu confesión, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a salvar pecadores, y has de poner confianza plena en Él y confesarlo verbal y públicamente. Él es el Hijo de Dios, Él es el Señor, Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Salvador, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino el de Jesucristo, hombre. Esa debe ser nuestra confesión constante, hermanos. Y vivir bajo las implicaciones de esta. Hermanos míos, en el punto número 2 en esta mañana veremos conocer. Está también en el versículo 16. El cristiano auténtico conoce. No solo confiesa, pero conoce. Dice el versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Esta palabra aquí al final de este versículo, en la parte final que acabo de leer, dice nosotros. Eso es todos los creyentes, todos los cristianos verdaderos, esos cristianos auténticos. Notemos que hay 2 componentes muy importantes en este versículo. El primero es conocer y el otro es creer. Dice: hemos conocido y hemos creído. El cristiano auténtico, hermanos, conoce lo que cree y cree lo que va conociendo. Pero vamos a hablar primero de conocer. ¿Conocer qué? ¿A qué se refiere este versículo cuando dice que el cristiano auténtico conoce? El texto dice que conoce el amor que Dios tiene para con nosotros. Conocer aquí, hermanos, es crecer en el entendimiento de ese amor que Dios nos otorgó.
Esto es, hermanos míos, crecer en el entendimiento y el conocimiento del Evangelio. Esto es lo que nos ha estado hablando Juan en este capítulo. En los versículos 9 y 10 leemos lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora Juan nos dice en este versículo que el cristiano auténtico crece en conocimiento de este evangelio que lo salvó. Crece en este amor de Dios. Crece, hermanos míos, en una profundidad de este entendimiento. Cada vez más profundamente se da cuenta de esa obra de Jesús en la cruz. Debemos ser, hermanos míos, diligentes en el estudio del evangelio. Debemos, hermanos míos, creer todo lo que la Biblia dice, sí, por supuesto, pero solo podemos fortalecer ese creer, esa fe, en el entendimiento del evangelio. No puedo inventarme una fe, hermanos. No puede usted inventarse algo y decir que tiene fe. Tiene que ir a la Biblia a saber lo que la Biblia nos muestra, nos enseña y nos dice con respecto a la fe. En Efesios capítulo 3, versículos 17 y 19, Pablo nos dice lo siguiente, y es que Pablo en ese capítulo 3 de Efesios, anteriormente nos ha explicado, nos ha dicho que él está orando por los hermanos de la iglesia en Éfeso, que está puesto en sus rodillas y ora por ellos. ¿Y qué está orando por los hermanos? Nos dice, versículo 17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, note esas dos palabras que utiliza el apóstol Pablo aquí. Dice por un lado arraigados y también dice cimentados. Estas dos palabras, hermanos, nos dan dos imágenes de lo que debe ser el cristiano. Primero dice arraigados. Nos habla de un árbol grande, fuerte, robusto, que tiene sus raíces bien profundas. Por otro lado dice cimentado, que nos habla de un edificio alto, grande, que se sostiene por ese cimiento o fundamento que es la roca de nuestra salvación. De hecho, dice el texto que estamos arraigados y cimentados en amor. Y nos dice el versículo 18, para que seamos plenamente capaces de sentir, no, que seamos plenamente capaces de emocionarnos, no, que seamos plenamente capaces de comprender. Hermanos, esto tiene que ver con la mente, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la razón. Es lo mismo que Pablo nos ha dicho en Romanos capítulo 2, el versículos 1 y 2, particularmente en el número 2, que tenemos que ser, ¿qué? Transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y Pablo ora esto por la iglesia de Éfeso. Ora por los hermanos de Éfeso y les dice que seáis capaces, plenamente capaces de comprender con todos los santos. Usted es creyente, usted es cristiano, está incluido aquí. Pablo nos incluyó ahí. No dice solo los hermanos de Éfeso. Dice los hermanos de Éfeso, claro, a ellos fue dirigida la carta. Y dice, con todos los santos. De todo tiempo, de todo momento, de todo lugar, de toda iglesia, en cualquier lugar en donde alguien haya confesado fe en Jesucristo y haya nacido de nuevo por el poder del Espíritu, este es el llamamiento. ¿Y qué más dice? ¿Qué es lo que debemos comprender? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabe usted por qué hay personas que no viven una vida plena como cristianos? El versículo lo dice. Porque no están creciendo en el conocimiento
del amor de Dios. No están creciendo en el entendimiento, hermanos, del evangelio que dicen que los salvó. Es en el crecimiento de esta capacidad de comprensión, hermanos, que excede, dice Pablo, todo conocimiento, en donde empezamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué mi vida es un desastre? ¿Por qué mi vida es una fachada? ¿Por qué mi vida es fingir? ¿Por qué? Si soy cristiano, si yo tengo fe, si yo pasé al frente a hacer una oración, si yo crecí en una familia cristiana, ¿por qué tengo un desastre en la casa? Oh, hermanos, por esto. No hay diligencia, no hay deseo, no hay ganas de diligentemente estar en la Escritura, creciendo en el conocimiento de ese amor de Cristo. Así nos lo dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna. 2 puntos. Esos 2 puntos, ¿qué significan, hermanos? Nos van a dar una definición directa, exacta y clara de lo que eso significa. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? ¿Qué es la vida eterna? Nos dice el Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es la vida eterna, hermanos. Esto es la vida eterna. No es prosperidad, no es librarte de tus problemas, no es una vida color de rosa, es el conocimiento de Dios. Esa es la vida eterna. Si tú quieres prosperidad, si tú quieres una vida libre de problemas, si tú quieres una vida color de rosa, tú no quieres el evangelio, tú no quieres la salvación, porque esto es la salvación. Esto es lo que vino a hacer Jesucristo. No vino a pagarte los biles. Vino a pagar la deuda que tenías desde la eternidad por causa de tus pecados que te condenaban al infierno. Y Él la pagó. ¿Qué son los biles comparado con eso? Hermanos, esto debería darnos ánimo de decir, Señor, gracias por la gran salvación y ese pago que nadie podía hacer y que tú hiciste en lugar mío. Señor, gracias. ¿Cómo puedo ahora vivir por ti? La salvación, hermanos míos, no son emociones, no son ilusiones, no son sentimientos, no son ideas. La salvación es una medida de conocimiento, el conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eres libre. Eres libre. Hermanos míos, no hay hombre en este planeta que sea más libre que aquel que es esclavo a los pies de Jesucristo. Esa es la verdadera libertad. Esa es la genuina y última verdad. Que siendo siervos de Él, Él nos da libertad. El conocimiento de la verdad, hermanos. El conocimiento de una persona. Esa persona que es el único Dios verdadero. Jesucristo. Dios el Hijo. No poseer el conocimiento verdadero, hermanos, es absolutamente catastrófico. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque le faltó conocimiento, porque le faltó conocimiento. El cristiano y la ignorancia, hermanos, no se llevan, son agua y aceite, no pueden ir juntos. No pueden ir juntos. Usted tal vez ha escuchado Oseas 4, 6 muchas veces. Y cuando empieza uno a leer, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, usted hasta lo completa. Pero le voy a decir una cosa, ese no es el versículo completo. Es así como inicia el versículo. Déjenme leerle el versículo completo. Voy a usar la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Mi pueblo es destruido, dice Biblia de las Américas, por falta de conocimiento. Y atención, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Oh, hermanos, no hay excusa. No hay nadie me dijo, no es que yo no sabía. El Señor es claro y dice, porque tú me has rechazado, yo también te rechazaré. ¿No es acaso lo mismo en el Nuevo Testamento que acabamos de leer, que Jesús dice, si me confiesas, te confieso? Y acá el Señor, desde el Antiguo Testamento, habla y dice, tú me rechazaste, yo te voy a rechazar.
Porque no son dos dioses diferentes, hermanos. Es el mismo Dios que ha inspirado toda la Biblia. Y habla exactamente al unísono. Habla exactamente igual. Pero dice más. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oh, hermanos, el no tener el conocimiento del Dios Altísimo, el no tener el Evangelio, no solo te afecta a ti y el destino al que te diriges, sino que también afecta a tus hijos y tus generaciones. Déjenme usar una paráfrasis ahora. Nueva Biblia Viva parafrasea los versículos así. Una paráfrasis, hermanos, es usar las ideas que están en el texto bíblico, pero dichas con palabras que sean más entendibles, más cotidianas para nosotros. Dice, mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí. Perece por no seguir mis instrucciones, y esto es todo por culpa de ustedes. Oh, hermanos, ustedes mismos se han rehusado en conocerme. Por lo tanto, yo rehúso reconocerlos a vosotros. Siendo que se han olvidado de mis instrucciones, yo me olvidaré para siempre de bendecir a ninguno de sus hijos. Hermanos, no voy a hacer más comentario al respecto. Se las paso al costo. Así dice el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 6. Ya lo vimos desde este púlpito. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos, hermanos, en esto tenemos seguro una cosa, que le conocemos. ¿Qué cosa? Si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Ese es el falso cristiano. Yo le conozco, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Oh, yo conozco la Biblia, oh, yo la he leído. ¿Y no guarda sus mandamientos? Mentiroso. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra. El que guarda su palabra. Hermanos míos, y algunos son muy buenos guardando la palabra. Porque llegan después del servicio a la casa, tiran la Biblia bien escondida, de tal manera que toda la semana la guardaron y no son capaces ni de encontrarla. Obviamente no de ese guardar habla aquí. El que cumple su palabra. El que está constantemente, hermanos, en comunión con Dios a través de su palabra, se mira a sí mismo, mira la Escritura y ora y dice, Señor, ayúdame. Porque las demandas, lo que tú pones como estándar, esa estatura perfecta del varón que es Cristo, es inalcanzable, Señor, pero en mi corazón está todo el deseo y todo anhelo de parecerme a Él. Hazme como tu Hijo Jesucristo. Si tu gracia me ha salvado, Señor, dame gracia para parecerme a Él. Ese es el verdadero creyente, hermanos. Ese es el cristiano auténtico. Mateo 7, versículos 21 a 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, no algunos, no unos cuantos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Comentaba en la casa esto con mi esposa, hermanos. Y yo le decía, esto es tan aterrador. Es tan aterrador. Estuve en la iglesia, decía que era cristiano. Estaba ahí todos los domingos, leía mi Biblia. Yo nací en una familia cristiana desde bebé. Señor, ¿sí te acuerdas de mí? Señor, ¿verdad que me conoces? ¿Verdad que nos conocemos? El Señor dice, apártate de mí. Nunca te conocí. Jamás tuvimos una relación. Yo no sé quién tú eres. Y hermanos, aquí no está hablando que el Señor desconozca algo. El Señor conoce, hermanos míos, cuántos cabellos tiene la cabeza de un inconverso.
No se refiere a eso, se refiere a esa relación, hermanos. Noten que las personas dicen aquí, Señor, Señor. Cuando hacemos un estudio de lo que significa el repetir un título o un nombre en toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en la cosmovisión judía, el repetir un nombre 2 veces implica una relación de intimidad con aquel al que se dirige. Por eso el Señor dijo, Abraham, Abraham. Por eso el Señor dijo, Samuel, Samuel. Por eso David lloró cuando murió su amado hijo Absalón y dijo, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Por eso Jesús dijo, Marta, Marta. Por eso el Señor dijo, Simón, Simón. Y por eso el Señor dijo, Saulo, Saulo. Y entonces estas personas en la mentalidad judía veían esto y decían, Señor, Señor. Como diciendo, ¿tenemos una relación íntima? No, dice el Señor. Ustedes lo que son es hacedores de maldad. A ver, un momento. ¿Esta gente andaba en perversidad? ¿Era moralmente mala? De acuerdo al contexto, hermanos, Jesús está hablando aquí de gente religiosa. Entonces no es que andaran en inmoralidad. De hecho, dice que ellos predicaban, que profetizaban, que echaban fuera demonios, que hacían milagros. Entonces, ¿por qué los llama hacedores de maldad? Otra traducción dice, hacedores de iniquidad o inicuos. Lo que significa perversos. Ustedes son perversos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos decían ser cristianos y cuando iban a todo lugar decían, sí, yo soy cristiano, sí, yo he hecho una confesión de fe, yo pasé a orar un día, sí, yo nací en una familia cristiana, yo siempre he ido a la iglesia, yo hago milagros, yo esto, yo lo otro, yo. Y dice, eso es perverso. Engañar a otros y confundir al pueblo de Dios, arrastrarlos al engaño, es perverso. Por eso los llama Jesús hacedores de maldad. Lucas 6, capítulo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Ahí está de nuevo esa repetición. ¿Por qué dices tú que tienes una relación conmigo? ¿Por qué dices tú que somos íntimos? ¿Por qué dices tú que me conoces? Y no hacéis lo que digo. La pregunta para todos nosotros es hoy, hermanos, ¿le has conocido verdaderamente? Porque en última instancia, conocer a Dios es ser conocido por Él. Ese día muchos dirán que yo le conozco. La pregunta es, ¿te conoce Dios? ¿Tienes una verdadera relación con Él? Punto número 3 en esta mañana, hermanos. Y hasta ahora tenemos esas 2 marcas indispensables. Una es hacer una verdadera confesión del verdadero Cristo. La otra marca es, ¿qué cosa, hermanos? Que nosotros tenemos que conocer. Ese conocimiento, ahora tenemos el creer. En ese versículo 16 lo tenemos, el cristiano auténtico cree. El cristiano auténtico, hermanos míos, cree. No cree que cree, sino que cree en realidad. Dice el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. No es solo conocer, hermanos, sino también creer. Todas estas marcas son como diferentes eslabones de la misma cadena. Van unos conectados con el otro. Entonces está, obviamente, como ya dijimos, está el confesar, está el conocer, y ahora hay que creer lo que uno ha conocido. El conocimiento sin fe en Cristo no salva a nadie. Jamás ha salvado a nadie. El saber acerca de Cristo sin creer en Él jamás va a salvar un alma. El conocimiento nos salva. El conocimiento por sí mismo nos salva. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué está diciendo Santiago allá en el capítulo 2, versículo 19? ¿Los demonios creen y tiemblan? Sí, hermanos, los demonios saben quién es Jesús, saben que Él es el Todopoderoso, saben que Él es el Mesías, saben que Él está sentado en el trono de gloria, saben que Él es el Señor. Y porque lo saben, tiemblan.
Y muchos cristianos dicen que conocen al Señor y jamás los he visto temblando. Es decir, no viven con temor de Dios. Viven sin temor de Dios, pero son cristianos. Es imposible, hermanos. Eso es imposible. Creer es poner toda tu confianza en Cristo. Toda tu convicción en Él. Creer significa hacer un compromiso permanente con Cristo. Creer es asumir el compromiso de conformar toda tu vida, toda área de tu vida a la palabra de Cristo. Creer significa rendirle tu vida a Él. Creer significa vivir en sumisión a Él. Hermanos, una cosa es creer algo y otra cosa, hermanos míos, es vivir por ese algo. Una cosa es creer en algo en el sentido de tener la idea, la información, el concepto en la mente. Y otra cosa muy diferente es actuar a voluntad, movido y motivado en dirección a aquello en que se cree. Son cosas muy diferentes. Uno puede tener mucho conocimiento y no creerlo. Uno tiene a veces, hermanos míos, que lidiar con personas que tienen mucho conocimiento, pero no han conocido a Jesús. Son de esos que les presentas el Evangelio y les hablas de la vida piadosa que el Señor nos manda tener, porque hemos sido salvos y no somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. Y se les habla de cómo deben vivir, porque están viviendo impíamente, en inmoralidad, deshonrando al Señor que dicen ellos les salvó. Y te empiezan a vomitar 20 millones de versículos que ni ellos saben. Y dice uno, conocimiento, conocimiento, conocimiento. Los demonios también tienen conocimiento y tiemblan. Déjenme darles un ejemplo, hermanos, de qué es creer. Puedes estar, hermano, en el aeropuerto parado de frente a un avión. Y puedes mirarlo y decir, ahí está ese avión es real, ese avión existe. Una cosa es creer en la existencia del avión. Una cosa es ver a otra gente entrar en ese avión y ver cómo las puertas se cierran, el avión despega y se va, la gente ya no está ahí, está yendo a su destino. Tú crees que existe ese avión. Sabes para qué es un avión. Puedes quizá incluso ser ingeniero en aviones y describir el mecanismo y la física que permite que la gente sea llevada por ese avión de un destino a otro. Pero nada de eso, hermano mío, hermana mía, amigo mío que estás aquí, te va a ayudar a llegar a ti, a tu destino. Tú puedes tener todo ese conocimiento. Simplemente porque sabes algunas cosas acerca de ese avión, o muchas cosas acerca de ese avión, eso no te hace estar en el avión y llegar a tu destino. Que tengas comprado el boleto no te hace llegar a tu destino. Que tengas en la mano el pase de abordar y estés en la puerta del avión no te hace llegar a tu destino. Eso no es suficiente. Tienes que actuar, tienes que mover los pies, tienes que mover todo tu cuerpo hacia adentro del avión, estar en el avión para poder llegar a donde tienes que llegar. Del mismo modo, hermanos míos, tú puedes saber muchísimas cosas acerca de Cristo. Del mismo modo, tú puedes decir, sí, Dios existe, Cristo es real. Pero mientras no estés en Cristo, no vas a llegar al cielo. Es tener fe en Cristo. En significa dentro. Y es lo que nos enseña la Escritura. Que vivimos por Él y en Él. Es estar en Cristo, hermanos. Eso es el cristiano. No estar cerca de Cristo, no estar a un lado de Cristo, no estar atrás de Cristo, no estar al frente de Cristo o arriba o abajo. Es estar en Cristo. Eso es fe verdadera. Eso es creer en realidad. No es creer cosas acerca de Él, no es creer algo sobre Él, no es creer cosas respecto a Él, no es una creencia referente a su existencia, no, es creer en Él, estar en Él, ser hallado en Él, en el Salvador. Creer tiene que ser algo personal, tiene que ser algo real, tiene que ser algo dinámico, tiene que ser activo, tiene que ser apasionado, impulsando nuestro vivir desde el interior. Esa es una marca de un verdadero cristiano. Creer en Cristo es un motor impulsado por la dinamita del amor de Dios. Hermanos, no puede haber una explosión aquí afuera y que no nos enteremos. Cuando algo explota, hermanos, asusta.
Y eso es lo que ha hecho Dios en nuestro corazón. Nos ha inundado y ha hecho explotar nuestro ser con su amor. Algún cambio debe haber entonces en nosotros. Si no, ¿qué estamos diciendo? Somos como aquel pueblo que confesaba a Jesús y Jesús les dijo: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. No podemos vivir así, hermanos. No es creer en una denominación, no es creer en una iglesia, no es repetir una oración con el pastor, no es aceptar a Jesús en tu corazón, no es pasar al frente del púlpito, no es creer en la fe de alguien más. Para los jóvenes que están aquí y cuyos padres son cristianos, la fe de tus padres no te puede salvar a ti. Tú tienes que tener fe personal. Tú no puedes decir, pero es que mis papás son cristianos. No es que a mí me leen la Biblia desde niño. No, tú tienes que tener esta fe real, esta fe personal. Creer en Él es someterse a su señorío. No es simplemente estar de acuerdo con las ideas de Jesús o los criterios morales de Jesús. No es ni siquiera estar de acuerdo con las costumbres cristianas. Es creer en Jesús, verdadera y genuinamente. ¿En verdad crees en Él? Hazte esa pregunta, te la hago yo. ¿En verdad crees en Cristo? ¿En verdad crees en Jesucristo? Si tu respuesta es sí, tengo un reto para ti. Demuéstralo. Te reto a que vivas radicalmente por Jesucristo. Eso es lo que necesita la sociedad de hoy. Eso es lo que necesita la iglesia de hoy. Tenemos que regresar, hermanos míos, como iglesia a las sendas antiguas, donde se vivía realmente por Cristo. No podemos jugar a la iglesia, no podemos jugar al cristianismo. Te reto a que vivas un cristianismo radical por tu Señor. Hombres, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, vivan para Cristo. Vivan luchando contra el pecado. Vivan luchando contra la inmoralidad y busquen la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Te reto a eso, varón. Sé hombre. Cuando eras niño, jugabas como niño, hablabas como niño, pero ahora que eres hombre, tienes que aprender a dejar las cosas de niño. Ponte los pantalones espirituales y trae a tu familia al Señor. Cuida y llama a tu esposa, vive por ella sacrificialmente, enseña a tus hijos en casa. Sé un hombre de Dios. O lo que eres es una caricatura de hombre. Y las hermanas del pueblo de Dios dicen amén. Hermanas, amadas hermanas, si en verdad han creído en Cristo, vivan piadosamente para su gloria. Vivan por lo que la palabra de Dios les pide. Créanle a Dios. No escuchen al mundo, hermanas. No escuchen al mundo. Les están engañando. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria, dice el Señor. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Usted conoce ese pasaje? ¿Qué hacía María? Estaba sentada a los pies de Cristo escuchando su palabra. Hermana, siéntate todos los días a los pies de Cristo a escucharlo. Solo eso es necesario. Su palabra, su bendita palabra, hermana, lo tienen en casa. Honren al Señor, respeten a sus maridos, cuiden de sus hijos, enseñen a las más jóvenes a amar su hogar. Hagámoslo por la gloria de Cristo. ¿Has creído verdaderamente? Punto número 4. Permanecer. Esta es la última de esas marcas indispensables de un cristiano auténtico. El permanecer. De hecho, se encuentra en los 2 versículos, en el 15 y el 16. El cristiano auténtico permanece.
Y les dije, hermanos, que dejaríamos la palabra permanecer para después. Aquí la tenemos, aparece como dije en ambos versículos. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios, atención, permanece en Él y Él permanece en Dios. Hermano, no dice permanece en la parte final, no, está implícito. Implícito significa que no está directamente, pero debe estar ahí para poder entender el versículo. Dios permanece en Él y Él permanece en Dios. Versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que, atención, permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en Él. De nuevo, es implícito en la última parte. Hermanos, en 2 versículos la palabra permanecer aparece 3 veces de manera explícita, 2 veces de manera implícita, un total de 5 veces en 2 versículos. Hay que ser ciego, hermanos, para no darse cuenta claramente que el énfasis que se hace aquí respecto a esas marcas, a esas características indispensables del cristiano auténtico, son la permanencia en la fe. El continuar en la fe, el permanecer en el Señor, la permanencia en su palabra, la permanencia en su enseñanza, la permanencia en sus caminos, la permanencia dando frutos, la permanencia congregando, la permanencia en su iglesia, la permanencia en la comunión con los hermanos, la permanencia en oración, la permanencia en su amor. Eso es un cristiano auténtico, permanencia. Permanencia, hermanos. Permanencia es persistencia. Permanencia es consistencia, continuidad, duración, estabilidad, firmeza, resistencia, aguante hasta el final. Eso es un cristiano. Eso es un cristiano genuino. El cristiano auténtico resiste todo en contra suya por la causa de Cristo. Nada lo separa del amor de su Salvador, el Señor Jesús. Porque, dice Juan aquí, Dios es amor. Ese es el argumento que nos está dando Juan para esa permanencia. No es en nuestras fuerzas. La razón es que Dios es amor. Y si Dios es amor, déjeme corregir eso. Ya que Dios es amor, cuando Dios está en uno permanece. Porque su amor es eterno, es inconmovible. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Él permanece en el amor de Dios y Dios permanece en él. Esa es la relación viva. Es así como nos dice Pablo esto en Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. Les voy a leer desde el 35, hermanos, algunas partes. ¿Quién separará al cristiano verdadero del amor de Cristo? Esa es la pregunta de Pablo. ¿Quién puede separarnos del amor de Dios? Y dice él, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Versículo 38 dice, estoy seguro. Oh, Pablo es directo. Pablo está convencido de esto. Pablo no titubea, Pablo no está bromeando. Dice, aquí está la seguridad que necesitamos para permanecer. Y dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, este amor que nos habla Pablo aquí, en el cual ese amor de Dios está en Cristo Jesús, Señor nuestro, no son bonitos sentimientos de Dios por nosotros. No es que Dios se emocionó ese día y se puso a escribir poemas. Hermanos míos, es una obra, es una acción, es Jesús puesto en la cruz. Y su obra, hermanos míos, es efectiva. No vino a ver si podía salvar a alguien, vino a salvar a su pueblo. Y nos dice Pablo, ese es nuestro fundamento, esa es nuestra esperanza, ahí está nuestra permanencia. Podemos caernos, hermanos, y tropezar, pero nunca debemos caer o tropezar fuera del amor de Cristo. Esta, hermanos míos, es la doctrina cristiana conocida como la perseverancia de los santos. ¿De qué serviría, hermanos, que una persona estuviera en el Señor por un tiempo y luego se perdiera? Es incongruente con lo que la Biblia enseña. El Señor nos dice que nos ha dado vida eterna.
Si una persona viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados, tiene esa vida eterna. Pero si esa persona, después de 1 año, 2 años, 5 años, deja de ser cristiano, entonces esa vida no era eterna. Solo le duró 1 año, 2 años o 5 años. ¿Qué enseña la Biblia con respecto a eso? Hermanos, que nunca tuvo vida realmente, porque Dios no es mentiroso. Y si Dios dice que por la verdadera fe, por esa confesión, por ese conocimiento, por ese creer, va a hacernos permanecer, Él lo hará. Es imposible que un verdadero cristiano deje de ser cristiano. Es imposible. El cristiano auténtico va a perseverar en el Señor hasta el final, porque en tanto Él está en Dios, Dios está en Él. En última instancia, hermanos, es la mano de Dios quien sostiene al creyente y lo conduce hasta la gloria. Y esa mano de Dios, hermanos, es evidente en que el cristiano resiste el mundo y se aferra a la fe en Cristo, lo que produce una santificación continua por su palabra. Note lo que dice Juan capítulo 17, versículo 7. Santifícalos en tu verdad. Es Jesús orando al Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, de nuevo, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, que habían creído en Él, que habían creído en Él. Esto es para creyentes. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que habían personas, habían judíos que habían seguido a Jesús, habían creído, ellos decían que habían creído. Y Jesús les dice, hey, alto ahí. Les voy a dejar claro una cosa desde este instante. ¿Quieren ser verdaderamente mis discípulos? Tendrán que permanecer en mi palabra. Si permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ser verdaderamente discípulo, hermano mío, es ser cristiano auténtico. Está relacionado directamente con la permanencia en Cristo por su palabra y en su palabra. Recuerde esto, lo he dicho antes desde este púlpito, lo he dicho muchas veces, hermanos, y no me voy a cansar de repetirlo. La fe que fracasa antes del final fue una fe falsa desde el principio. Dicho de otro modo, el creyente que carece de constancia es un cuentista sin confianza en Cristo desde el comienzo. El verdadero cristiano, el cristiano genuino, persevera hasta el final. La perseverancia en la fe, hermanos, es lo que somos como cristianos. Es nuestra identidad como creyentes. Nada nos puede separar del amor de Dios. La perseverancia en Cristo, hermanos, es la armadura que lleva todo verdadero soldado cristiano. Es ese escudo que resiste todas las flechas de fuego de la duda y rechaza todos los ataques implacables del mundo y del enemigo. Dice el texto, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La permanencia en su amor es el pulso del corazón del discípulo cristiano. Ese es el latido que hace eco del corazón de Cristo y, hermanos míos, que corren las venas de quienes caminan por el camino angosto y han entrado por la puerta estrecha. No es de otro modo. Cristo no murió en vano. Si tú eres cristiano hoy, si tú eres cristiano y estás aquí, tienes que entender una cosa. Su sangre te salvó y su sacrificio corre por tus venas. ¿Podemos ver eso, hermanos? ¿O seguimos pensando en un Cristo de fantasía, un Cristo caricatura que es un corazón con patas? Hermano, no. Jesucristo es el Señor. Y llévate esto en tu mente y en tu corazón. Si en verdad has creído en Cristo y estás permaneciendo en Él, es solo por una razón. Su sacrificio corre por tus venas. Los clavos no sostuvieron sus manos. Él levantó sus poderosos brazos en la cruz victorioso para poder sostener los tuyos. Cuando Él exhaló su último suspiro en la cruz, lo hizo para darte aliento a ti. Respiras Cristo, hermano, respiras Cristo. Es su aliento el que entra a tus pulmones y sale todos los días. Vive para Él.
Sus pies fueron perforados para que los tuyos no resbalen, para que los tuyos no tropiecen en piedra, para guiar tus pasos a la roca firme de su salvación. Él sostiene a todo aquel que cree en su nombre. Y si tú has creído en su nombre verdaderamente hoy, vas a perseverar, vas a permanecer, estás perseverando, estás permaneciendo en Él, en su palabra, estás permaneciendo en oración, estás creciendo en el Señor. Y cierro con esto. Mateo capítulo 24, versículo 13 nos dice, estas son palabras directas de la boca del Salvador. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Has confesado? ¿Has conocido? ¿Has creído? ¿Estás perseverando? En otras palabras, eres salvo. Eres verdaderamente creyente. Eres un cristiano auténtico. Confesar, conocer, creer, perseverar. 4 marcas indispensables, no negociables del cristiano auténtico. Otra cosa es una mera falsificación y es pura fantasía. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Ven hoy verdaderamente a Cristo. Ruégale que te salve. Ruégale que te salve, hermano, hermana. Amigo mío, amiga mía, pídele al Señor por su misericordia y gracia que te salve. Porque si tú no has creído verdaderamente, esto es lo que está pasando. Tienes una confesión que tal vez has hecho, pero que no es real. Has conocido ciertas cosas, pero no las crees. Y lo que crees que crees realmente nos muestra tu vida que no es así. Y no estás perseverando. Eso significa solo una cosa. Que si mueres en este instante y en este momento, darás cuentas al Señor de gloria en el infierno. Pero gloria a Dios por su infinita misericordia, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Corre a Cristo hoy. No esperes mañana, no esperes la próxima semana, no digas el próximo año, no es el próximo mes, no es cuando estés listo. El día de salvación es hoy, es hoy. Y si oyes la voz de Dios, por favor no endurezcas tu corazón. El Señor quiere salvarte. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias por tu misericordia, Padre, por tu gran amor con que nos has amado. Gracias, Señor, porque vienes, Señor, y nos sacudes con este texto, Padre. Nos confrontas con nuestra realidad, Señor, porque estás preocupado genuinamente por nosotros, Señor. Porque tú no te complaces de la muerte del impío. Porque tú, Señor, en tu paciencia, Señor, aquella paciencia que algunos tienen por tardanza, Señor, estás esperando a que todos se arrepientan, Señor, y que vengan a ti, Señor, en arrepentimiento. Señor Padre, que nuestra iglesia pueda crecer en esta realidad de tu amor, en esta realidad de tu salvación, Señor. Que podamos ver, Señor, que somos una iglesia, Padre, que no es como ese pueblo al que tú, Señor mío, les hablaste duro diciendo que de labios te honraban, pero que los corazones estaban lejos de ti. Señor, haznos una iglesia, Señor, reverente, una iglesia que te ame, que te busque, que ese cambio comience en nuestro corazón, impacte en nuestro hogar, Señor, nuestras familias. Señor, solo así podremos tener una iglesia fuerte como tú quieres, Padre. Derrama tu gracia, Señor, derrama tu salvación. Padre Santo, que tu Espíritu, Señor, dé vida. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.